Transformada de Laplace de la derivada de f de t. Sea f de t una función con transformada de Laplace igual a f de s, se define la transformada de f' de t como la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por f' de t. Esta es una integral que la vamos a resolver por partes. Entonces se toma u igual a e a la menos st y de b igual a f' de t. Se deriva u y se obtiene menos se a la menos st de t. Y se integra b y la integral de la derivada de f' pues es f de t. Aplicando el método de integración por partes se tiene que la integral es igual a u por b, o sea, e a la menos st por f de t, y esto va calculado entre 0 e infinito, menos la integral de b por du. Al calcular e a la menos st por f de t, cuando t tiende a infinito se obtiene 0, porque las funciones f de t son de orden exponencial. Menos, al calcular en el límite inferior que es 0, nos queda e a la 0 por f de 0. En la integral multiplicamos menos por menos, da más y sacamos s. Ahora, esta integral entre 0 e infinito de e a la menos st por f de t es exactamente f de s. Entonces tenemos que la transformada de f' de t es igual a menos f de 0 más s por f de s. Veamos la transformada de Laplace de la segunda derivada de f de t. Entonces la transformada de la segunda derivada de f de t se define como la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por f segunda de t. Esta integral nuevamente es por partes, se hace en forma análoga a la anterior, pero hay que hacer dos veces por partes. Y se obtiene como resultado s cuadrado por f de s menos f de 0 menos f' de 0. Si consideramos a y como una función y de t con transformada de Laplace y de s, se tiene que la transformada de y' va a ser igual a s por y de s menos y de 0. Y la transformada de y segunda va a ser igual a s cuadrado y de s menos s y de 0 menos y' de 0. Y así se puede continuar el proceso para hallar la transformada de la tercera derivada, la transformada de la cuarta derivada y así sucesivamente, de acuerdo a lo que se necesite. Ejemplo, resolver la ecuación diferencial y segunda menos 3y' más 2y igual a e a la 4t, con las condiciones iniciales y de 0 igual a 2, y' de 0 igual a 0. Solución. Se aplica transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces queda la transformada de y segunda, menos 3 veces la transformada de y', más 2 veces la transformada de y, igual a la transformada de e a la 4t. La transformada de y segunda es s cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Menos 3 veces y la transformada de y' que es s por y de s menos y de 0. Más 2 veces la transformada de y esto es igual a la transformada de e a la 4t que es 1 sobre s menos 4. Se reemplazan las condiciones iniciales. Entonces tenemos que
y' de 0 vale 0, y de 0 vale 2 y y de 0 vale 2 nuevamente. Se separan los términos que tienen y de s de los demás y se factoriza. Entonces, tienes y de s cuadrado por y de s, menos 3s y de s, más 2 y de s. Y esto es igual a 1 sobre s menos 4. Ahora, menos 2s que está restando, se pasa a sumar. Y menos 3 por menos 2 da 6, que al pasarlo al otro lado, pasa a restar. Factorizamos y de s. Entonces queda y de s factor de s cuadrado menos 3s más 2. Y esto es igual a 1 sobre s menos 4. Multiplicamos y dividimos por s menos 4 la expresión 2s menos 6 para que al otro lado del igual tengan el mismo denominador las dos fracciones. Se suma, entonces queda 1 más s menos 4 por 2s menos 6, que al hacer la operación queda 2s cuadrado menos 14s más 25. Y el denominador común que es s menos 4. Despejamos y de s. Entonces s cuadrado menos 3s más 2 se pasa a dividir, o sea, a multiplicar el denominador de la fracción. Y se factoriza. Observe que s cuadrado menos 3s más 2 es igual a s menos 2 por s menos 1. Se buscan dos números que multipliquen 2 y que sumen menos 3. Se separa en fracciones parciales. Entonces 2s cuadrado menos 14s más 25 sobre s menos 4 por s menos 2 por s menos 1 es igual a sobre s menos 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s menos 4. Ahora vamos a igualar numeradores. Para igualar numeradores necesitamos que todas las fracciones tengan el mismo denominador. Entonces equilibramos el denominador de la primera fracción. Se multiplica y se divide por s menos 2 por s menos 4. Para la segunda fracción, b sobre s menos 2, también igualamos denominador. Y para la tercera fracción hacemos exactamente lo mismo. Entonces observamos que ahora todas las fracciones tienen exactamente el mismo denominador. S menos 1 por S menos 2 por S menos 4. Como todas las fracciones son homogéneas, entonces se tiene que el numerador de la primera fracción es igual a la suma de los numeradores de las otras fracciones. En esta última expresión vamos a reemplazar S por 1. Al reemplazar S por 1 se anula la expresión que tiene a B y la que tiene a C. Solamente queda la expresión que tiene a A. Entonces reemplazando queda 2 por S cuadrado, pero como vale 1 queda 2, menos 14 por 1 que es 14 más 25 igual a A. Y tenemos que 1 menos 2 queda menos 1 por 1 menos 4 menos 3. Total se despeja A igual a 13 tercios. Y se coloca en su sitio respectivo, donde estaba la A, en las fracciones parciales. Se hace S igual a 2 y despejamos B. Y obtenemos 5 medios. Y se hace S igual a 4 y se obtiene C, que es igual a 1/6. Al separar en fracciones parciales se tiene que y de S lo podemos escribir como 13 tercios que multiplican a 1 sobre S menos 1 menos 5 medios que multiplican a 1 sobre S menos 2 más 1/6 que multiplica a 1 sobre S menos 4. Ahora tenemos lista la expresión para aplicar la transformada inversa. La transformada inversa de y de S es y de t. Es igual a 13 tercios y la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 es e a la t. Menos 5 medios y la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 es e a la 2t.
más un sexto, y la transformada inversa de 1 sobre S menos 4 es E a la 4t. Entonces, la solución al problema de valor inicial que se planteó al comienzo es y de t igual a 13 tercios e a la t menos 5 medios e a la 2t más un sexto e a la 4t.